Nosotros vamos a mostrarles de manera detallada una crítica que hemos desarrollado sobre este trabajo en función de la importancia que la temática tiene, ¿no? Avanzamos. Dice, en singularidad está cerca del libro de Kurzweil. Al tocar el tema de los clones y de los gemelos menciona textualmente: no existe un problema de identidad filosófica con la clonación genética, ya que tales clones serían personas diferentes, incluso más de lo que son los gemelos convencionales de la actualidad. Por lo tanto, acepta que la persona A es diferente de su gemelo, que vamos a denominar con la letra B, y de su clon, que denominamos con la letra C, como lo mostramos en la expresión algebraica 1, ¿no? Recuerden esto, igual vamos a ir y volver en el planteamiento para que lo podamos entender. Al expresarlo de esta manera, Kurzweil está asumiendo que los patrones que componen la existencia de B y C, siendo B la copia que ofrece la naturaleza de los gemelos y C la copia que ofrece la tecnología de los clones, generan personas diferentes. Al decir de corrientes filosóficas en las que Kurzweil manifiesta concordar, rechaza de plano la pertenencia al dualismo, es decir, Kurzweil no piensa que hay una vida más allá y tampoco por consiguiente en la existencia de la espiritualidad o del alma, ¿no? Y se ascribe en cambio al patronismo. En inglés es patternist, nosotros lo traducimos, no hay mucha traducción de este término, por eso ponemos allí patternist por las dudas, para que no haya confusión. En sus propias palabras, trascender significa ir más allá, pero esto no tiene por qué obligarnos a adoptar una visión dualista ornamentada que considera que los niveles de trascendencia de la realidad como nivel espiritual no son de este mundo. Esto es palabras de Kurzweil. Los poderes ordinarios del mundo material a través del poder de los patrones. Aunque me han llamado materialista, me considero un patronista, ¿no? Ahí menciona este término, patternist. Es a través de los poderes emergentes del patrón que trascendemos. Y agrega, el poder de los patrones para perdurar va más allá de los sistemas que se autorreplican explícitamente, como los organismos y la tecnología que se autorreplica. Es la persistencia del poder de los patrones que sustentan la vida y la inteligencia. El patrón es mucho más importante que el material que lo constituye. Acá nos vamos a basar en una definición de conciencia que plantea el filósofo Whitehead. Dice, revisemos lo anterior en términos más específicos. Podemos resumir que el dualismo habla de la combinación de cuerpo y alma y que en esta última radica la conciencia. En cambio, en el patronismo o patternist se considera que la conciencia es la experiencia acumulada de la materia, la experiencia de la materia. En palabras de Whitehead, en el libro Filosofía del Proceso, los elementos más básicos del universo pueden tener experiencia. En relación a la conciencia la describe como la prehensión, ese término nuevo, digamos, que introduce Whitehead. La prehensión es una clase de percepción que puede ser consciente o inconsciente. Entonces, para Whitehead, la prehensión, es decir, la percepción, que puede ser consciente o inconsciente, indica que el que percibe, es decir, la persona A, incorpora aspectos de sí mismo de lo que está observando. De esta manera, las unidades están compuestas por la percepción, que es la P, y las relaciones, siendo el conjunto de ambas su conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia del sujeto A, que acá lo mencionamos en la ecuación número 2 como la Q de A, va a ser las percepciones que A tiene y cómo lo va moldeando y cómo los va relacionando, ¿no? Esa es la conciencia de A en términos de un filósofo que sería Whitehead y que es bastante colineal con lo que está planteando Kurzweil, que en la línea en la que él se adscribe, que es esto del patternist. Ahora volvemos al planteamiento de Kurzweil. Si compartimos por un instante su rechazo al dualismo, podemos postular que las unidades que llamamos personas están integradas por dos elementos o sistemas. Por un lado el cuerpo, que lo vamos a denominar W, y por otro lado la conciencia en términos de las percepciones y reacciones que plantea la corriente filosófica de Whitehead, es decir, lo que vimos recién. Por lo tanto, la unidad de la persona A está compuesta por dos elementos, el W de A, que es el cuerpo de A, y la conciencia de A. Siendo W de A su cuerpo expresado hasta en las partículas subatómicas que lo componen. Recordemos que Kurzweil hablaba de que los nanobots nos van a permitir eso, ¿no? Y Q de A la conciencia de A en los términos descritos por Whitehead y que
Kurzweil plantea que se van a poder subir a un ordenador todos estos elementos de la conciencia. Entonces, si la naturaleza a través de los gemelos o la ciencia a través de los clones nos pueden ofrecer réplicas del sujeto A, como vimos al principio, copias de B, copias que son B, que serían los gemelos, o C, que serían los clones, y si avanzamos en este proceso tecnológico logramos la clonación más completa y perfecta, que es lo que nos está proponiendo Kurzweil a través de los nanobots, e incluso a nivel subatómico del cuerpo y de la mente del sujeto A, tendríamos que C, el sujeto que es clonado, el clon, estaría compuesto por los mismos elementos de A, ¿no? Entonces, vamos a asumir por un instante la óptica de Kurzweil, donde no existe el dualismo. Por lo tanto, él garantiza que con la nanotecnología vamos a poder clonar incluso a niveles atómicos el cuerpo del sujeto A. Entonces vamos a pasar de tener al sujeto A descrito por su cuerpo, el WDA, y el clon va a tener el mismo WDA porque él dice que lo va a copiar incluso a niveles atómicos, no va a haber ninguna diferencia. Y menciona además que va a poder subir, ¿no?, a un ordenador la conciencia de A y la va a poder descargar en C, ¿no? Piensan que C podría ser un cyborg, pero en este caso lo estamos haciendo el ejemplo con los clones, ¿no? Entonces lo va a poder descargar en un clon. Entonces, ¿es posible postular la ecuación 1 y sostener la 4 al mismo tiempo? Es decir, la ecuación 1 es esta. Él dice que actualmente los clones y los gemelos son personas diferentes del sujeto A, y dice no hay problema de identidad filosófica. Eso es lo que sostiene en el punto 1. Y en el punto 4 nos está diciendo que la tecnología de los nanobots nos va a permitir la clonación perfecta del cuerpo, y la trascendencia nos va a permitir transferir la conciencia del sujeto A al sujeto C, que va a ser un clon. Entonces, esa es la ecuación 4. C va a estar compuesto por el cuerpo de A y la conciencia de A, de la misma manera que lo está compuesto A, ¿no es cierto?, el sujeto original. Volvemos a la pregunta, entonces, ¿cómo es posible postular la ecuación 1 y sostener la ecuación 2 al mismo tiempo? Si uno es correcto, es decir, si el original es diferente del gemelo y es diferente del clon, si uno es correcto, A es diferente de C. Pero si por 3 y por 4, que son las ecuaciones que vimos recién aquí, decimos que A y C están compuestos de la misma manera, es decir, del mismo cuerpo y de la misma conciencia, entonces son iguales. Entonces aquí hay una incompatibilidad filosófica bastante interesante, bastante profunda, que Kurzweil quizás no lo ha podido analizar, ¿no? Eso sería muy importante que él o la gente que trabaja con él lo viera. Lo voy a decir en otros términos para que lo podamos terminar de comprender. Él postula, ¿no?, que los clones que ofrece la naturaleza, las copias que ofrece la naturaleza, que son los gemelos, y los clones son personas diferentes del sujeto original, ¿no? Si yo tengo un clon, el clon es otra persona, y si yo tengo un hermano gemelo, ese hermano gemelo es otra persona y no soy yo. Ahora él propone que la tecnología nos está brindando la posibilidad de copiarme a mí mismo en lo que es mi cuerpo y en lo que es mi conciencia, que la va a transferir. Y propone que ese sujeto, para que la trascendencia, para que esta tecnología que él propone tenga sentido, ese sujeto nuevo que están creando con mi conciencia tengo que ser yo. Porque si no, ¿de qué me sirve? Porque si yo me muero para que viva ese otro, ¿de qué me sirve a mí, no? Y Kurzweil lo que intenta vender es que vos vas a poder vivir sin límite, ¿no? Lo hemos visto en varios capítulos. Y allí hay un problema hasta matemático, podríamos decir, ¿no? Que es este. Si el clon tiene el mismo cuerpo y la misma conciencia de A, pero él ya dijo que los clones son diferentes del original, se tiene que poner de acuerdo y tiene que elegir una de las dos variantes, decimos nosotros, ¿no? Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si C es la réplica de A, es decir, el clon, y asimismo es una persona diferente, en ese caso sostenemos a la ecuación 1 en detrimento de la ecuación 4, ¿no? Entonces sostenemos la diferencia. Entonces hay algo
que no podemos replicar. O sea, si le damos la razón a que C es la réplica de A, pero es una persona diferente, hay algo que C, que es el clon, no pudo copiar de A. Entonces hay algo que no podemos replicar, algo inmaterial y que incluso no está en la información neuronal, ¿no? Lo que nos llevaría a decir que Kurzweil es dualista. Por lo tanto, si dice que el clon que está formando con la copia del cuerpo y la copia de la conciencia a sí mismo es una persona diferente, entonces Kurzweil es dualista y es una persona completamente espiritual, digamos, ¿no? Lo que nos llevaría a decir que Kurzweil en realidad es dualista y a demostrar por defecto quizás lo más interesante a lo que puede llegar nuestro pensamiento. Es decir, si esto se demuestra matemáticamente que clona al cuerpo de una persona y le transfiere su conciencia y así mismo son personas diferentes, estamos demostrando que existe el espíritu, que existe el alma, que existe algo más allá que se escapa de nuestras dimensiones del conocimiento, ¿no? En cambio, si sostenemos que la réplica C es una perfecta imagen de A al punto que es A, o sea, sostenemos que 4 vale, es decir, C está compuesto por W de A, es el cuerpo de A y la conciencia de A, por lo tanto C es A, y decimos que la ecuación 1 no tiene sentido, ¿no? Si estamos parados en ese punto. En cambio, si sostenemos que la réplica C es una perfecta imagen de A al punto de que es A, debemos admitir que los actuales clones y gemelos son la misma persona y eso no es real, ¿no? Desde este punto podemos comprender que los avances tecnológicos no nos permitirán trascender en los términos que plantea Kurzweil, sino solo crear máquinas cada vez más complejas y poderosas, que denominaremos M. O sea, M en este análisis que sigue van a ser las máquinas más complejas y poderosas que estamos creando en este momento. En el mejor de los casos, humanos modificados o con evoluciones forzadas, es decir, o simplemente máquinas que van a ser M, o humanos modificados que los vamos a denominar con la letra E. Esos dos escenarios posibles lo que harán es generar una asimetría de fuerza al interior de la especie humana, es decir, la especie humana sería la letra A, ¿no? Y tenemos las máquinas en M y los humanos mejorados en E. Dice, esos dos escenarios posibles lo que harán es generar una asimetría de fuerza al interior de la especie humana, asimetría de fuerzas que ya existen en nuestras sociedades serán brutalmente ampliadas. En la creación de las máquinas M tendremos algún conjunto de personas que las controlarán, ¿no? En principio suponemos que habrá una sociedad anónima, una empresa, un estado, una sociedad entre ambas que va a controlar a estas máquinas superpotentes, ya sean en forma directa o a través de empresas. Los denominaremos con la letra S, ¿no? A aquellos humanos que controlan a las M, a las máquinas. Es decir, los humanos S son humanos a la antigua, humanos de clase A como nosotros, que simplemente controlan a las nuevas máquinas M. En el otro escenario, donde logramos evoluciones forzadas artificialmente, tenemos a los humanos tipo E. Tendremos estos humanos evolucionados con un poder superlativo, es decir, superior a nuestra forma de vida actual, ¿no? Y allí hacemos tomamos prestado algunas ideas de Lewis, que es un razonamiento brillante el que hace, ¿no? Dice, no sabremos de antemano si los humanos S, es decir, los que controlan a las máquinas M, o si los humanos modificados E ganarán la batalla o se habrá un acuerdo de gobernabilidad entre ellos. Lo que sí sabemos es que los A somos nosotros, o lo que Kurzweil dice, los humanos 1.0, quedamos afuera de ese núcleo del poder, ¿no? Tema número 1 que está completamente ausente del trabajo de Kurzweil. Lo que sí sabemos es que si nos posicionamos como la especie más débil, terminaremos trabajando para satisfacer los deseos de la especie dominante, sean estos los S que controlan las máquinas o los E que son humanos mejorados, ¿no? O peor aún, terminaremos extintos, o vamos a terminar al servicio de ellos o terminaremos extintos. En ese escenario, paradójicamente, la evolución tecnológica permitirá amplificar el reinado de la misma naturaleza del hombre, como dice C.S. Lewis, ¿no? Recordemos que Kurzweil también hace algo parecido y dice esto de jugar a ser Dios es algo que está genéticamente en nosotros, ¿no? Kurzweil plantea eso y Lewis dice la evolución tecnológica permitirá amplificar el reinado de la misma naturaleza del hombre, como dice Lewis, ¿no? Mientras es el hombre quien quiere dominar a la naturaleza, será la naturaleza que termina dominando los instintos del hombre.
en palabras de Kurzweil, jugar a ser Dios. Palabras de Lewis, dominar a los otros hombres. Nos referimos aquí a los humanos tipo X, son los mejorados, o los S que controlan a las máquinas. Y Lewis, si alguien lee la abolición del hombre, es el libro de Lewis, el capítulo, si alguien lee la abolición del hombre, tiene que tener en cuenta que al conjunto de lo que nosotros denominamos E y S, él le llama los acondicionadores. Bueno, volvemos. Dice, mientras es el hombre quien quiere dominar a la naturaleza, será la naturaleza la que termina dominando los instintos del hombre, y dominando a otros hombres, a los hombres tipo A. Esto mismo, aunque con otra tecnología lo intentaron los eugenesistas con el control del matrimonio eugenésico, que es lo que propone Galton, y con los métodos abortistas focalizados en la población de color y de color pobre e inmigrante. En el primer caso Stokes y en el segundo caso Sargent. Todos sabemos cómo terminó esa historia. En ese sentido, el singularitariismo es la eugenesia por otros medios, ¿no? Me gusta mucho esa definición, y por eso es un tema de análisis de la geopolítica de los espacios humanos, ¿no? Me gusta esa definición porque en su versión original es la guerra es la política por otros medios, ¿no? Bueno, por eso yo creo que el singularitariismo es la eugenesia, es Galton por otros medios, es Galton con tecnología del 2050, ¿no? Bueno, esto es lo que puede estar pasando, es decir, la especie humana está totalmente en peligro. Cualquier lectura objetiva del trabajo de Kurzweil nos lleva a esa conclusión. Los invito a comentar, por supuesto. Pero bueno, acá hay una mirada adicional que no quiero que perdamos, que es esta. Dice, no obstante, esta evolución forzada no sea recomendable, que es lo que nosotros estamos planteando, es altamente probable, es decir, puede llegar a suceder lo mismo por más que nosotros hagamos un análisis ético, digamos, desde el punto de vista de Kurzweil, humano desde el punto de vista nuestro, es altamente probable que esto suceda lo mismo, y más aún es posible que tengamos que enfrentarnos a esos escenarios eugenésicos donde podamos optar por modificarnos genéticamente o tratar de ser máquinas como propone Kurzweil. Supongamos por un momento que dicha trascendencia o singularidad es posible o que va a pasar de todas maneras, ¿no? Allí cobra importancia total el trabajo de un autor que se llama Moise, con Y, donde plantea que nuestra esencia radica no solo en la conciencia, porque toda la anterior discusión es sobre la conciencia de lo humano. Y este autor, ¿no? Que es un teólogo, tiene una mirada muy, pero muy interesante. Y dice que no solo es importante lo de la conciencia, sino que es importante el cuerpo, y lo plantea así. Dice que somos humanos porque tenemos cuerpos humanos. Es decir, que la definición de humanos no viene solo porque tenemos la conciencia de humano, sino porque tenemos el cuerpo de humano. Y que la prueba de eso es la misma venida de Jesús, a reivindicar ese cuerpo humano y las experiencias a las que accedemos a través del uso de ese cuerpo humano. Este punto es notable, ya que cuando existe la posibilidad de rechazar nuestro cuerpo humano para poder migrar a una forma artificial o a un cuerpo mejorado, estaríamos rechazando en sí mismo nuestra espiritualidad, porque seríamos personas diferentes, que es lo que venimos haciendo en el análisis de si Kurzweil es o no dualista, y eso nos va a llevar a quizás la pregunta más importante de este siglo, que si es esa la última instancia del libre albedrío. Es decir, cuando nosotros podamos realmente, cuando suceda la singularidad y podamos migrar a un cuerpo no humano a costa de alejarnos de nuestra espiritualidad, si es eso la decisión que tomaríamos individualmente o no, ¿no? Bueno, me parece una reflexión por demás interesante. Espero que hayan disfrutado. Este trabajo pone a el tanque de ideas argentino de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano y a la audiencia que está viendo este material en un nivel internacional. Esto es lo último que se está debatiendo en los círculos académicos y científicos más selectos del planeta, ¿no? Y nosotros creo que allí estamos por lo menos aproximándonos, o por lo menos entendiendo de qué se está hablando y haciendo un pequeño aporte que yo que he leído todo este material, creo que es un aporte medular, creo que
que si mucha gente lo ve, mucha gente lo va a comentar porque realmente es un muy buen trabajo. Así que bueno, espero que disfruten este material, que lo vean varias veces y que lo comparten. Y bueno, les enviamos un enorme abrazo